Hola, bienvenidos a Matemáticas al alcance de todos. Video tutoriales para el refuerzo y la práctica de conceptos matemáticos. Hoy vamos a trabajar sobre factorización. Cuando se trabajaron las operaciones entre expresiones algebraicas, en particular la multiplicación, si nos pedían, por ejemplo, que realizáramos el producto x menos 2 por x más 2, aplicábamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, agrupábamos términos semejantes y el resultado final nos daba x cuadrado menos 4. A ese proceso lo conocemos como expansión. Ahora vamos a pensar en el proceso inverso. Nos dan la expresión x cuadrado menos 4 y nos piden que la factoricemos, es decir, que la expresemos en la forma de un producto en donde cada uno de los factores sea primo, es decir, no factorizable. Ese proceso es el que se conoce como factorización y decimos que x menos 2 y x más 2 son factores de x cuadrado menos 4. Vamos a ver algunos de los casos más usados en la factorización. El primero de ellos es el factor común. El factor común trata de encontrar en las expresiones algebraicas que nos entreguen el máximo común eh, divisor de los diferentes términos en la expresión, tanto numéricos como literales. A ese máximo común divisor es al que llamamos el factor común. Vamos a mirar en estos tres ejemplos cómo hallar ese factor común. Tomemos el ejemplo A. Si ustedes notan, en la parte numérica, es decir, 3 y 6 o 3 y menos 6, el máximo común divisor entre 3 y menos 6 es 3. Análogamente, si tomamos la parte literal, es decir, x cuadrado y x, el máximo común divisor entre x cuadrado y x es x elevado a la 1. Por lo tanto, nuestro factor común sería 3x. ¿Cómo obtenemos lo que está dentro del paréntesis? Lo que hacemos realmente es tomar cada término de la expresión original y dividirlo entre el factor común que calculamos, que en este caso es 3x. Noten que 3x cuadrado dividido entre 3x nos da x y menos 6x dividido entre 3x nos da menos 2. Por eso el resultado final es 3x factor común de x menos 2. Es obvio que si revertimos el proceso, es decir, si aplicamos la propiedad distributiva en el lado derecho de la igualdad, el resultado nos debe dar la expresión original, es decir, 3x cuadrado menos 6x. Es una manera de verificar que la factorización es correcta. Veamos el segundo ejemplo. Si observamos que en este polinomio como lo hicimos antes, en la parte numérica, es decir, entre los números 8, 6 y menos 2, vemos que su máximo común divisor, es decir, el factor común, es 2. En la literal x, es decir, x4, x cubo y x, tiene como máximo factor común la x elevada a la 1. Generalmente lo que hacemos es tomar la variable que es común elevada a la mínima
potencia en la que aparece en cada uno de los términos. En este caso la mínima potencia es 1. Lo mismo ocurre con las y's. Tenemos y cuadrado, y cubo y y4. La mínima potencia a la que aparece y es al cuadrado. Por lo tanto, el factor común de estos tres términos de la expresión original es 2x cuadrado y. Entonces decimos que 2x cuadrado y se puede factorizar, o es factor común de 4x cubo más 3x cuadrado y menos y al cuadrado. De nuevo, si revirtiéramos el proceso, al realizar la multiplicación, el resultado nos debe dar el polinomio original. Veamos el tercer ejemplo. En este caso, nuestro factor común, que está en rojo, es un binomio. No siempre el factor común va a ser un monomio. Como aquí lo ilustramos, podría ser cualquier expresión que sea común a todos los términos de la expresión que nos piden factorizar. En este caso, tenemos que el factor común es x menos 3. Si lo factorizamos, es como si lo extrajéramos de la expresión, x menos 3 va a ser factor común de lo que queda en negro, es decir, de 2x más 4 menos 5, procediendo de la misma forma como lo hicimos en los dos ejemplos previos. Y agrupamos términos semejantes, más 4 menos 5 nos da menos 1, de manera que el resultado final de la factorización es 2x menos 1 factor de x menos 3. Veamos otros casos de factorización. Por ejemplo, los trinomios, es decir, las expresiones que contienen tres términos. Un primer caso son los trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Qué tienen de particular estos trinomios? Que el primer término tiene una raíz exacta, coeficiente 1. El segundo término es la raíz del primer término multiplicada por otra cantidad. Y el tercer término es independiente del primero. Para factorizar un trinomio de esta forma, observamos que si tenemos el producto de factores de la forma x más r por x más s, al desarrollarlo nos da una expresión parecida a x cuadrado más bx más c. Es decir, para encontrar la factorización de este trinomio, deberíamos encontrar un par de números r y s, tales que la suma de r más s nos dé b y que el producto r por s nos dé c. Ilustremos esto con unos ejemplos. Consideremos el polinomio x cuadrado más 7x más 12. Entonces, ¿cómo iniciamos el proceso? Tenemos dos paréntesis porque vamos a factorizar en un par de binomios. Cada uno de ellos va a tener la raíz de x cuadrado, es decir, x y x, iniciando cada uno de los factores. En el primer paréntesis vamos a escribir el signo del segundo término, en este caso más. Y en el segundo paréntesis vamos a hacer el producto de los signos de los segundo y tercer término del trinomio. En este caso, más por más nos da más y lo escribimos en el segundo paréntesis. Como estos signos nos dieron ambos positivos, entonces vamos a buscar un par de números que sumados nos den 7 y multiplicados nos den 12, de acuerdo a lo que vimos antes.
Si tomamos los posibles factores de 12, tendríamos 12 por 1, pero su suma es 13, no cumple con la segunda característica. 6 por 2 también nos da 12, pero su suma no nos da 7, nos da 8. Continuando tenemos 4 por 3, su producto nos da 12 y su suma nos da 7. De manera que ese es el par de números R y S de los que hablábamos antes. Los ubicamos el mayor en el primer paréntesis, es decir, el 4, y el menor en el segundo paréntesis. En general, lo que uno tiene que mirar es que se cumpla que la suma de ellos dos me dé el coeficiente de la X y el producto de ellos dos me dé el término independiente. Sin embargo, si seguimos el procedimiento que está aquí, siempre va a darnos la cuenta. Entonces es bueno tenerlo presente. Vamos a mirar otros ejemplos. Hacemos lo mismo. Abrimos un par de paréntesis en donde ubicamos una X como primer término en cada uno de ellos. En el primer paréntesis escribimos el signo del segundo término, en este caso menos. Y en el segundo paréntesis el producto de los signos de segundo y tercer término. En este caso, menos por menos nos da más. Entonces debemos buscar factores de 10. Dos números que multiplicados nos den 10 y que la resta nos dé menos 3. La resta porque los signos que acabamos de calcular en la factorización nos dieron opuestos, menos y más. Entonces, comenzamos. Dos números que multiplicados nos den 10, pues 10 por 1. Pero la resta, ni 10 menos 1, ni menos 1 más 10, nos da menos 3. Otra forma de factorizar 10 es 5 por 2. 5 por 2, si hacemos la resta, menos 5 más 2 nos da menos 3 y esos son los valores que buscamos, que nos dé el producto 10 y la resta menos 3. Entonces, ubicamos el mayor número en el primer paréntesis, en este caso el 5, y el menor número en el segundo paréntesis, en este caso 2. Veamos un ejemplo más. De nuevo, X y X en cada paréntesis. En el primero escribimos el signo del segundo término. En el segundo, el producto de los signos de los segundo y tercer término, más por menos, nos da menos. Entonces, nuevamente, dos números que multiplicados nos den 10 y restados nos den 3, positivo. Entonces, 10 por 1, 5 por 2, cuando hacemos la resta, 5 menos 2 nos da menos 3. Entonces, de nuevo, ubicamos el número mayor en el primer paréntesis y el número menor en el segundo paréntesis. Abrimos de nuevo para factorizar x cuadrado menos 7x más 10. En el primer paréntesis x, en el segundo x como primer término. En el primer paréntesis escribimos el signo del segundo término y en el segundo paréntesis el producto de los signos de los segundos y tercer término de la expresión. Menos por más nos da menos. Como los signos son iguales, buscamos dos números que sumados nos den 7 y multiplicados 10. Entonces ya vimos que 5 por 2 nos da 10 y su suma es 7. Entonces ubicamos en el orden mayor en el primer paréntesis y el menor en el segundo paréntesis.
De manera que menos 5 menos 2 nos da menos 7 y menos 5 por menos 2 nos da 10 positivo. Una segunda forma de trinomios es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. En la única característica que difiere con respecto al trinomio anterior es que el coeficiente de x cuadrado ahora no es 1, es cualquier otro valor. Si factorizamos una expresión de esa forma, donde, insisto, a es distinto de 1, entonces debemos buscar expresar a ese trinomio como el producto de px más r por qx más s. ¿Por qué razón? Porque si aplicamos la propiedad distributiva, entonces tenemos que pq por x cuadrado más ps más qr por x más rs debería ser igual a nuestro polinomio original. De ahí concluimos que para obtener esa factorización, el p y el q son los factores de a, es decir, el producto de ellos dos nos tiene que dar a, mientras que r y s son los factores de c, por lo tanto su producto nos tiene que dar c. Y además, p por s más q por r, el producto cruzado, nos tiene que dar b. Entonces vamos a mirar un ejemplo de este caso de factorización. Tenemos el polinomio 6x cuadrado más 7x menos 5. Entonces lo que hacemos es, buscamos los posibles factores de a, en este caso a es 6. 6 se puede expresar como producto de dos factores como 6 por 1 o como 3 por 2. Lo mismo hacemos con el valor c. En este caso c es menos 5 y se puede expresar como menos 5 por 1, como producto de dos factores, o como 5 por menos 1. Entonces vamos a considerar esas diferentes opciones para que miremos cómo es el procedimiento. Entonces tenemos, voy a considerar el primer caso, que 6 se descomponga como 6 por 1 y que menos 5 se descomponga como menos 5 por 1. Entonces debo hacer el producto cruzado. 6 por 1, 6 y menos 5 por 1, menos 5. Hacemos esa operación, 6 menos 5 nos dio 1. No nos funciona porque nos debería dar 7, que es el valor de b para este trinomio. Entonces continuamos. Ahora consideremos 3 y 2 como descomposición en dos factores para 6. Y 5 y menos 1. Y de nuevo, hacemos el producto cruzado. 3 por menos 1, menos 3, 5 por 2 más 10 y menos 3 más 10 es 7. Entonces, estos son los números que nos sirven en la factorización. ¿Cómo los expresamos? En fila, es decir, 3 y 2 van iniciando los factores y acompañados de la x, es decir, nuestros factores serán 3x y 2x, y que son los factores de 6, y 5 y menos 1 completarán las expresiones dado que son los factores de menos 5, es decir, nuestra factorización es 3x más 5 por 2x menos 1. Otro caso de trinomios es el caso famoso de los trinomios cuadrados perfectos. Entonces, un trinomio cuadrado perfecto se caracteriza porque el primer y último término tienen
raíz cuadrada exacta y el término central es 2 veces la raíz del primero por la raíz del segundo o menos 2 veces la raíz del primero por la raíz del segundo. Esa es la forma de determinar si estamos ante un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo reconocemos como lo dijimos antes. Vamos a ilustrarlo con estos ejemplos. En este caso, el primer y el último término, x cuadrado y 9, tienen raíz cuadrada exacta, que son respectivamente x y 3. 2 veces x por 3 nos da 6x, que coincide con el término central. Por lo tanto, tenemos un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza? Se escriben las raíces del primer y último término con la operación suma o resta de acuerdo al signo que tenga el término central. En este caso, las raíces de x cuadrado y 9 son x y 3 respectivamente, y el signo del término central, es decir, de 6x, es más. Entonces la factorización nos queda x más 3 todo elevado al cuadrado. En el segundo caso, de nuevo, la raíz del primer término es 2x. La raíz del tercer término, y. Si hacemos 2 veces 2x por y, nos da 4xy. Y como el término aquí es menos 4xy, tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo nos queda la factorización? La raíz del primer término, 2x, el signo del término central, menos, la raíz del tercer término, y todo elevado al cuadrado. Hay algunas expresiones algebraicas que se conocen como productos notables. En particular, noten que las fórmulas 2 y 3 que aparecen acá son las del trinomio cuadrado perfecto que acabamos de trabajar. Las otras 3, es decir, la 1, la 4 y la 5, corresponden a binomios. El primer binomio es una diferencia de cuadrados, que como el nombre lo indica, hay dos términos que se están operando por medio de la resta y cada uno de los cuales tiene raíz cuadrada exacta. El cuarto y quinto, que también son binomios, son respectivamente diferencia o suma de cubos. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos dos términos que tienen raíz cúbica exacta y están operados mediante suma o resta. Y allí está su factorización. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos casos especiales de factorización para binomios. Empecemos con la diferencia de cuadrados. Noten que en estas dos expresiones A y B tenemos dos términos fuera de paréntesis. Esos términos están restando entre sí y cada uno de ellos tiene raíz cuadrada exacta. Entonces estamos ante una diferencia de cuadrados. ¿Cómo las factorizamos? Tomamos la raíz cuadrada de cada término. En el caso A, la raíz cuadrada de 4x cuadrado es 2x y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, la factorización de 4x cuadrado menos 5 es la resta de esas raíces, es decir, 2x menos 5, por la suma de esas raíces. En el ejercicio B, entonces nuestro A, o sea, el primer término, su raíz sería x más y.